Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase número 2 sobre vencer el miedo, ¿no? De hablar sin miedo, aquí en este curso que hemos diseñado junto al método Castañeto. Bueno, repasamos un poco lo que fue nuestra primer clase, donde nos preguntamos qué es la oratoria y para qué sirve, ¿no? Dijimos que la oratoria es el arte de hablar, que es el arte de persuadir, de informar, de entretener, de motivar a los demás y por supuesto de modificar quizás su idea, su punto de vista o su opinión en algunos casos, ¿no? En otros casos eh, exponer nuestro punto de vista, exponer cómo pensamos sin ningún tipo de problema. Entonces hablamos de qué es la oratoria, para qué sirve en nuestras vidas. Dijimos que es muy importante, no solo en nuestra vida como estudiantes o como trabajadores, sino también en ámbitos sociales, como puede ser también en ámbitos familiares. Así que dijimos que es muy, pero muy importante la oratoria en toda nuestra vida. Y no importa a qué nos dediquemos, es muy importante dominar el arte de hablar o por lo menos tener herramientas para acercarnos a la oratoria. Pero también hablamos del miedo, ¿no? Que produce, porque de eso se trata este curso, ¿no? Del miedo que nos produce hablar en público, ¿no? Entonces, nos vamos a hacer otra pregunta en esta segunda clase, que es ¿cómo dominamos el miedo a hablar frente a los demás, a hablar en público? ¿Cómo lo dominamos? Primero, teniendo información, teniendo conocimiento. Por eso yo los invitaba en la clase anterior a que investiguen, a que averigüen, a que se informen de oradores, de gente que ha llegado a grandes lugares de poder o que ha tenido su vida mucho éxito gracias a la oratoria o al arte de hablar. Entonces me parece muy importante que nos informemos. Y este consejo es para todo lo que ustedes hagan, ¿no? Para todo aquello que ustedes quieran dominar. Es muy importante la información, no ser ignorante del tema. Entonces, eso como punto de partida para todo lo que ustedes tengan algún tipo de interés en esta vida, infórmense, que tener herramientas desde lo informativo, desde el conocimiento, ya es un gran paso. Entonces, aquí vamos a desmenuzar un poco el origen del miedo, ¿no? Es obviamente que tendría que ser algo natural y simple. De hecho, es algo natural y simple poder hablar con los demás. El lenguaje es lo primero que aprendemos a hacer en nuestros primeros años de vida. Así que tendría que ser algo absolutamente natural. Y de hecho lo es porque es la forma en que nos expresamos, en que nos comunicamos con otros seres humanos. Pero ¿qué pasa cuando eso ya se pone difícil y hasta traumático en algunos casos, ¿no? Cuando empieza la etapa de adolescentes, de jóvenes, cuando nos tenemos que relacionar con los demás y sobre todo en esa etapa que yo creo que es cuando todos empiezan a alertarse, que es cuando les toca exponer oralmente una clase o un examen oral o lo que sea, que es ahí en esa etapa donde empieza a hacer ruido, ¿no? Entonces hay que saber, lo primero que hay que saber es que la expresión oral no es una cuestión mecánica, si bien es una de las primeras cosas que aprendemos, a caminar y hablar es lo primero que aprende un ser humano, no es una cuestión mecánica, no es como respirar, que no necesitamos hacer ningún esfuerzo para respirar, respiramos y ya, no estamos pensando, bueno, ahora voy a respirar, ¿no? A menos que queremos hacer, que hagamos ejercicios de respiración consciente, que ya hablaremos de eso más adelante, pero digo, uno respira naturalmente sin hacer ningún esfuerzo, es algo que está incorporado. Expresarnos oralmente no es así. No es así en cuanto nos toca enfrentar a un público o en situaciones donde la tensión es tal y el nerviosismo es tal que nos paralizamos, que nos bloqueamos. Entonces, eso para empezar, ¿no? Es importante saberlo. Está súper vinculado a lo emocional, súper vinculado a las emociones, a la autoestima, a la seguridad en uno mismo, a cuestiones muy sensibles, ¿no? Y, y todo esto empieza en nuestra infancia y adolescencia, es decir, ahí empieza
a pasar cuestiones bien sensibles y bien vinculadas a lo emocional cuando, por ejemplo, somos muy pequeños y algún mayor nos dice no, usted no habla porque es chiquito, usted en la mesa se calla, hablan los mayores, o por ahí queremos contar algo y alguien nos frena porque no es el momento y empezamos inconscientemente, sin darnos cuenta, a poner ciertos muros, ¿no? A poner ciertos bloqueos que van ahí silenciosamente creciendo junto con nosotros. Y cuando llegamos, como les decía, a la etapa de estudiante, donde nos toca hablar con los demás, nos damos cuenta que estamos como desnudos, ¿no? Como desprovistos, porque sin querer y sin darnos cuenta fuimos colocando barreras emocionales que después repercuten en nuestra expresividad. Es muy importante saber que es una fobia la que se desarrolla, ¿no? Es una fobia que tiene nombre, que se llama glosofobia. Después googleen, investiguen por ahí, que es el miedo a hablar a los demás. La glosofobia no es nada malo, la tenemos 7 de cada 10, esto también es bueno saberlo, por eso es importante la información, porque la sufrimos casi todos, en mayor o menor medida sufrimos casi todos de esta fobia. Dicen las estadísticas que el miedo a hablar en público está por encima, escuchen esto, por encima del miedo a morir ahogado. Así que imagínense lo frustrante y lo terrible que es enfrentarnos a un público cuando estamos con esta glosofobia que les decía. Hay muchos niveles de glosofobia, como les comentaba recién, en niveles altos, bajos, promedios, pero todos más acá o más allá la sufrimos. Pero miren en estadísticas dónde está ubicado el miedo a hablar en público. Entonces, con esto, ¿qué hacemos con esta información? Con esta información lo que hacemos es conocer que este tema no es un tema nuestro, no es un tema mío, tuyo, de quien sea, que uno va por la vida sintiéndose el raro, el que tiene problemas, el tímido, vamos como catalogándonos a nosotros mismos, autodefiniéndonos como, ay, soy tímida, soy tímido, no, me da vergüenza, soy así. No, es algo que es todos, socialmente, todos, más acá, más allá, sufrimos y padecemos. Así que eso como primer punto para no sentirse que son los raros o los distintos o los que tienen algún problemita, ¿no? No, es algo que nos pasa a todos y eso creo que eso ya es un paso para no sentirnos tan mal, porque encima de lo que nos pasa nos sentimos mal porque pensamos que es algo que padecemos nosotros. No, eso es un mito y no es así. Otro gran punto que siempre me gusta aclarar y subrayar y señalar es que cada historia nuestra es única, ¿no? Es única. Entonces, cada vivencia, cada situación que hemos padecido todos es tan íntima, tan personal y tan única como únicos somos nosotros, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque por lo general este tipo de fobias vienen desde la infancia, de esa edad tan sensible o adolescencia, como les decía, y está marcada por un montón de aspectos, ¿no? De donde nos hemos criado, donde nos hemos desarrollado, ya sean aspectos sociales, económicos, aspectos de índole tal vez de alguna pérdida de algún familiar, de algún ser querido, no importa que sea familiar o no, algún ser querido. Eventos traumáticos, no solo aquel que nos dijo no, no hables porque sos chico, no te toca a vos, o no, los mayores hablan y los chicos se callan, no solo ese tipo de situaciones que son muy comunes, sino situaciones bien fuertes, ¿no? De alguna cuestión personal donde algo ahí cambió en nosotros, algún clic hicimos. ¿Por qué? Porque los niños, por lo general, cuando somos niños, somos desinhibidos, somos atrevidos, pero en el buen sentido de la palabra atrevidos, somos espontáneos, decimos lo que pensamos, somos más sabios en nuestra infancia. Pero a medida que vamos creciendo, ya les digo, por eventos ajenos o por eventos muy personales, vamos inhibiéndonos y vamos cerrándonos. Por eso cada historia tendrá, ¿no? Cada uno de ustedes tendrá una historia, como yo, como todos, distinta, y algún evento donde algo pasó, algo nos hicieron bajar un poco el volumen, iba a decir, me sale decir eso, o nos hicieron callar un poco, ¿no? Y luego, de grande, lo padecemos con esta glosofobia. Bien, dicho todo esto, no quiero que me quede nada afuera, porque es muy importante. Bueno, por supuesto que el miedo a expresarnos en público
es un síntoma de otros miedos, es un síntoma, es como ya la punta de la pirámide, ¿no? Porque en realidad estamos aquí hablando de cuestiones como baja autoestima, falta de confianza y seguridad en uno mismo. Estoy diciendo quizás cuestiones que hasta resultan obvias o suenan como muy dichas, pero es así, ¿no? Son los grandes pilares de nuestra vida y el miedo a hablar en público es un síntoma de esas cuestiones que hay que reparar, que hay que revisar. Yo aconsejo siempre, siempre hacer terapia si no la están haciendo ya. Un profesional en el ámbito psicológico es muy importante en nuestras vidas. Y eso no quiere decir ni que estemos enfermos, ni locos, ni traumados, ni raros, ni ninguno de esos conceptos descriptivos que muchas veces se usan y mal en nuestra sociedad. Sino quiere decir que hay que tener una introspección, hay que hacer un camino hacia adentro, un camino hacia el autoconocimiento. Y muchas veces de la mano de un profesional se hace mucho mejor. Necesitamos un guía, alguien que nos guíe, que nos lleve por los caminos que nosotros más que nadie conocemos, pero necesitamos como una linterna y para eso es un profesional idóneo, siempre conviene. Yo siempre recomiendo, porque hay que ir desandando los caminos para llegar a la raíz del problema. Porque como les digo, en realidad son cuestiones de autoestima, de falta de confianza y demás. De ahí viene nuestro miedo a expresarnos en público. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo comenzar a vencer este miedo? Bueno, como les decía, lo primero, yo siempre recomiendo esto, una terapia, como un consejo, ¿no? Paralelo para hacer este autoconocimiento. Y esto es al margen, ¿no? Y es muy personal y cada uno lo verá. Pero bueno, lo primero que yo aconsejo es detectar el miedo. Hacernos cargo de ese miedo, porque muchas veces vamos por la vida pensando que no nos pasa nada, que no pasa nada, o como les decía al principio, esto es algo que me pasa a mí, es algo que tengo yo y no tiene solución. No, no es eso. Hay que, primero que nada, detectar, decir, algo está pasando. Ese es el primer paso, ¿no? Para empezar a trabajar. El segundo gran paso, que para mí es muy importante, es saber que no me pasa solo a mí. Saber que no me pasa solo a mí. Ser consciente de que le pasa a muchas personas. A 7 de cada 10, dice la estadística. Es muchísimo 7 de cada 10. Muchísimo. Así que saberlo, ya tener el conocimiento, es muy importante. Y el tercer paso es saber también que se puede mejorar y que se puede trabajar, ¿no? Por medio de ejercicios y por medio del entrenamiento de la palabra. Esto es muy importante que lo sepan, porque pensamos, no, esto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo No, ya está, me resigno, tengo esto y sigo con esto por la vida. No es así. Uno puede entrenar la palabra, así como uno va al gimnasio y entrena los músculos y entrena un montón de otras cuestiones, también se entrena la palabra a través de muchos ejercicios y de muchas técnicas que hay para desinhibirnos y para ganar confianza y para subir nuestra autoestima. Una de ellas, y para empezar, y creo que es muy importante, es una terapia. Yo quiero que eso lo tengan muy en cuenta si es que ya no la están haciendo. Algún tipo de terapia, no hay ninguna que yo aconseje en particular, pero me parece que una terapia siempre ayuda a empezar a desandar este camino, porque estamos como en deconstrucción cuando empezamos a revisar este tipo de cuestiones como es el miedo a hablar en público. Así que bueno, en el próximo encuentro voy a dejarles técnicas y voy a darles algunos tips para empezar a trabajar este miedo y para que ustedes empiecen a trabajarlos con ustedes mismos y empiecen a practicar y animarse a hablar cada día un poco más. Así que nos vemos en el próximo encuentro, así les comparto ese conocimiento para que ustedes empiecen y sigan creciendo, ¿no? Nos vemos en el próximo encuentro.